anomalías y patrones y a su vez también síndromes. ¿Ok? Anomalías y patrones, doctores. Tenemos que reconocer que hay 4 anomalías o defectos. Es decir, cualquier cosa congénita con la cual nazca el bebé, yo puedo clasificarla según sea malformación, deformidad, disrupción o displasia. Doctor, ¿qué es malformación? Malformación viene a ser, doctor, es un tipo de anomalía o defecto de una parte del cuerpo, ¿correcto? Debido a problemas intrínsecos, o sea, él estaba determinado genéticamente a nacer con este defecto o con esta anomalía, ¿correcto? Muy bien. Deformidad. La deformidad, doctor, es... y ahí está el problema intrínseco entre malformación, ¿ok? Deformidad es también un tipo de anomalía o defecto congénito, ¿correcto? Pero que él no estaba determinado a tenerlo, sino que por factores extrínsecos, pero intrauterinos, por ejemplo, miomas, como estás viendo ahí, ¿ok? Lo deforman una estructura que está en crecimiento, ¿correcto? Muy bien. Otro, disrupción. La disrupción viene a ser, doctor, es un tipo de anomalía o defecto congénito, pero que en el cual, doctores, también debido a un factor extrínseco, pero el problema acá, doctores, es que compromete una estructura vascular, haciendo que la parte distal a esta compresión vascular, pues, doctores, hará que no crezca, no se desarrolle, se pierda, como si fuera una mutilación. Eso es disrupción. Por ejemplo, en el contexto de bandas amnióticas. ¿Ok? El otro, doctores, es displasia. La displasia se define como la desorganización celular, ¿correcto? En la cual, doctores, en algún tejido o sistemas del cuerpo, ¿ok? Se pierde la funcionalidad, se pierde tanto estructural o como funcionalmente, ¿correcto? Las células se alteran. ¿Ok? Por ejemplo, doctores, displasias esqueléticas, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos acá 4 tipos de anomalías o defectos. Cualquier cosa que nazca un bebé, tienes que agruparlo en cualquiera de ellos. ¿Ok? Ahora, cuando yo junto 2 o más anomalías o defectos, voy a formar patrones. Y hay 4 patrones también: síndrome, secuencia, anomalías de campo y asociación. Doctor, ¿cuándo digo que es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de anomalías o defectos en la cual hay una etiología única y a que a partir de esa etiología se derivan los diferentes tipos de anomalía. Anomalía 1, anomalía 2, anomalía 3, anomalía 4. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto, doctores, es el síndrome de Down. Aquel problema base es el tercer cromosoma en el cromosoma 21, ¿correcto? Muy bien. Secuencia. Secuencia, doctores, se basa en que hay una etiología única, pero que esto te lleva a la anomalía 1, esto te lleva a la anomalía 2 y esto te lleva a la anomalía 3. De esa manera, de manera secuencial, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, la secuencia de Potter, por ejemplo. ¿Ok? Una anomalía de campo, doctores, es en la cual en una misma parte del cuerpo hay un conjunto de anomalías, ¿correcto? Digamos pues que acá tenemos la cabecita, acá el cuerpo, el tronco mejor dicho, ¿correcto? Y en una misma parte del cuerpo hay un conjunto de anomalías. Eso se llama anomalía de campo. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿y asociación? Asociación es cuando hay un conjunto de anomalías, anomalía 1, anomalía 2, anomalía 3, por ejemplo, pero que cada una deriva de una propia etiología, de una propia razón, y que simplemente este conjunto de anomalías se están asociando, nada más. ¿Correcto? Por ejemplo, la asociación de Bacter. ¿Ok? Muy bien, doctores. Eso es entonces anomalías, defectos y patrones. Ahora veamos síndromes, ¿correcto? Los síndromes más importantes que no debes olvidarte. Veamos estos 3 primero: Patau, Edward y Downsito. Cuando a ti te hagan una pregunta sobre Patau, Edward o Downsito, conocidas como las trisomías, ¿ok? Tienes que buscarle datos específicos, orientadores. ¿Por qué, doctor? Porque hay muchos datos o signos o clínica muy similar entre ellas. ¿Correcto? Por lo tanto, yo tengo que buscar, doctores, los datos que son específicos de cada una de ellas, que me van a orientar a marcar la clave. ¿Ok? Muy bien. Recordemos síndrome de Patau. El síndrome de Patau, doctores, es debido a su cariotipo más frecuente, es trisomía 13. ¿Correcto? Segundo cariotipo, este es el número 1. Segundo cariotipo más frecuente, translocación. Y tercero más frecuente, mosaico. ¿Correcto? Muy bien.
Ahora, ¿qué tengo que buscar yo en la clínica de este para decir es un síndrome de Patau? Tienes que buscar esto, por ejemplo, algo típico, la holoprosencefalia, típico del Patau. La aplasia cutis, esto se ve en el cuero cabelludo, ¿ok? La microftalmia y la anoftalmia, este es principal, doctores. Labio leporino o paladar hendido. Polidactilia posaxial. ¿A qué me refiero con posaxial? Me refiero a que afecta, más que afectar el primero, segundo, tercero, afecta el cuarto y quinto. O sea, en este lado voy a ver un sexto dedo, al lado del quinto. ¿Ok? Muy bien. Riñón poliquístico también es típico. Pero de todos ellos, incluso lo más típico sería esto. La microftalmia, ahí está, la microftalmia o anoftalmia, el labio leporino, ahí está, y la polidactilia, ahí está. Esos son más orientadores incluso de síndrome de Patau. Los otros también, pero esto mucho más todavía. ¿Ok? Muy bien. El síndrome de Patau, doctores, es uno de mal pronóstico. Estos suelen durar semanas o meses de vida. No pasan del año o de los 2 años de vida. Tienen mal pronóstico. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y cuál es la causa de esta trisomía 13? La mala disyunción meiótica. Datito. ¿Ok? El otro es síndrome de Edward. Síndrome de Edward, doctores, también su cariotipo más frecuente, número 1, es la trisomía 18. Acá también, doctores, es debido a una mala disyunción meiótica. 2, translocación. Y 3, mosaico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, dentro de la clínica que tengo que buscar, doctores, los datos orientadores, más orientadores para Edwards. Occipucio prominente, como estás viendo ahí. La micrognatia. La flexión patológica de los dedos de la mano. Eso consiste, doctores, ¿en qué? En que el quinto se superpone sobre el cuarto y el segundo sobre el tercero, haciendo esta postura. Eso se llama flexión patológica de los dedos de la mano. Eso, doctores, es típico de Edwards. Otro, pie en mecedora, que también lo puede tener el Patau, pero es más típico de Edwards, ¿ya? Pie en mecedora. El Patau también lo puede tener, pero es más típico de Edwards. Y riñón en herradura, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y, doctores, al igual que el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards es de mal pronóstico también. Duran semanas, meses de vida, o no pasan del año, de los 2 años de vida. Síndrome de Down. Este, doctor, es su cariotipo más frecuente, número 1, también es trisomía. En este caso, trisomía 21. ¿Por debido a qué? Mala disyunción meiótica. Esto es lo más frecuente. Segundo puesto, translocación. Tercer puesto, mosaico. Dentro de ello, doctores, ¿cuál es lo típico? Obvio, doctores, la facies Down, ¿correcto? Frente amplia, occipucio plano, ¿ok? Ojos medio achinados, epicanto, nariz pequeña, boca abierta, macroglosia, baja implantación de orejas. Todo eso es la facies Down, ¿ok? A nivel del ojo puedes encontrar las manchas de Brushfield, que son manchas medio blanquecinas, grisáceas a nivel del iris. Hipotonía, típico del Downcito. Cardiopatía. Mira, cardiopatía también puede haber acá, pero la cardiopatía del Downcito es el canal atrioventricular, típico de él. La mano simiana también. Le gusta hacer alteraciones, ya sea atresia o estenosis intestinales. Le gusta hacer a nivel duodenal. El signo de la sandalia, que es la separación del primer y segundo dedo a nivel del pie. Hidronefrosis. Mira, en Patau le gusta hacer riñón poliquístico. En Edward le gusta hacer riñón en herradura. Y Downcito le gusta hacer hidronefrosis. ¿Ok? Muy bien. El Downcito, doctores, a comparación de Patau y Edward, acá es de mejor pronóstico en la mayoría. ¿Correcto? Claro, muchos tienen ciertos problemas en etapa pediátrica, pero muchos pueden llegar a 30, 40 años incluso. ¿Ok? Muy bien, así que son de mejor pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Otros síndromes que tenemos que recordar, doctores, son el síndrome de Turner y Klinefelter, ¿ya? Que son causas de hipogonadismo hipergonadotrópico. Veamos primero su cariotipo. El cariotipo número 1 más frecuente es 45X0 para Turner. El segundo más frecuente, mosaico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es esto, doctor? Es un tipo de hipogonadismo hipergonadotrópico, o sea, el problema está a nivel de la gónada, que en este caso es el ovario. Tiene fenotipo mujer, por eso puedes decirlo así, es un tipo de hipogonadismo hipergonadotrópico de fenotipo mujer, ¿ok? Que en etapa neonatal, ¿qué signos neonatales tengo que buscar o encontrar para decir esto puede ser un Turner? Edema duro de manos y pies,
¿ok? Piel redundante a nivel de la nuca. La longitud con la cual nace, también bajo, te van a decir. Estas tres cosas es típico, ¿ok? Luego, obviamente, en etapa pediátrica vas a ver el cuello alado, también llamado pterygium coli. Vas a ver cardiopatías. Le encanta afectar la aorta, ya sea como una válvula aórtica bicúspide o su típico, coartación de aorta. Talla corta, motivo de consulta en pediatría, la talla corta. Disgenesia, recuerda que es un tipo de disgenesia gonadal, pregunta de examen, ¿ok? Que por lo tanto te lleva a menorrea primaria. O sea, la paciente nunca llega a menstruar. Pecho amplio, pezones separados. El cúbito también, cúbito valgo. Infantilismo sexual, o sea, no vas a ver los caracteres sexuales típicos de la pubertad. Infertilidad, aunque, datito, una Turner, si bien tiene infertilidad, puede quedar gestando, obviamente por terapia asistida. Y no va con retraso mental, no suele tener una alteración mental o alteración del IQ, ¿correcto? El Turner suele tener un IQ normal. Muy bien, eso es síndrome de Turner, no se olviden por favor. En su contraparte, síndrome de Klinefelter, doctores, su cariotipo más frecuente es 47,XXY y su segundo cariotipo más frecuente es mosaico. Este también podríamos definirlo así, es un tipo de hipogonadismo hipergonadotrópico, o sea, el problema está en el nivel de la gónada, ¿ok? Pero con fenotipo varón. ¿Ok? En etapa neonatal no vamos a ver ciertos signos muy orientadores de Klinefelter, ¿correcto? No se suele diferenciar acá, ¿ya? Pero conforme vaya creciendo, en etapa pediátrica, en preescolar o en escolar, puede tener, doctores, cierto problema de dificultad del lenguaje y dificultad del aprendizaje. Eso podemos ver en etapa preescolar y escolar. Cuando ya debería entrar a la fase de pubertad, ahí puedo ver, doctores, que va a tener un hábito eunucoide, o sea, las extremidades más largas que el cuerpo, ¿correcto? Muy bien, o sea, la abrazada mayor a la talla. Infantilismo sexual también, ¿correcto? No, vas a ver micropene, vas a ver testículos pequeños. Desarrollo de ginecomastia, motivo de consulta frecuente en pediatría. Azospermia, por ende, te lleva a infertilidad. Y como te dije, tiene dificultad del lenguaje y del aprendizaje. O sea, a diferencia de Turner, este sí tiene afectación en ese sentido. ¿Ok? Muy bien. Otro síndrome que han sido motivo de pregunta, doctores, viene a ser el síndrome X frágil. Acá el problema viene a ser una mutación en el gen FMR1, el cual se ubica ¿dónde? En el cromosoma X, ¿correcto? Por lo tanto, este es de herencia ligada al X, pero de tipo dominante. Y lo que genera esta mutación es unas repeticiones de la CGG. Y para que dé clínica tiene que haber más de 200 repeticiones. ¿Ok? Muy bien. Por cierto, no por gusto la imagen acá es de un varoncito, ya que las mujeres suelen ser portadoras y los varones suelen ser los que hacen la enfermedad, son los afectados. Ya, doctor, ¿cuál suele ser la clínica? En etapa neonatal no vamos a ver mayor cosa. Lo que podemos ver es luego, en etapa pediátrica, una cara alargada, como ves en la imagen, un mentón frente amplia, orejas grandes y despegadas, o sea, abiertas hacia afuera, ¿correcto? Mandíbula o un mentón prominente. Y también puede estar asociado a movilidades articulares aumentadas, macroorquidismo, ¿ok? Y afectación de, retraso mental, ¿correcto? Muy bien, entonces estos son las anomalías y patrones y síndromes importantes que no debes olvidarte, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, veamos este esquema de repaso en neonatología de infecciones tipo sepsis neonatal y TORCH, ¿correcto? Nos ubicamos en la parte izquierda para comenzar con sepsis neonatal. Ahí está, sepsis neonatal, doctores, ¿ok? Muy bien, vamos a recordar. Muy bien, lo primero que debes darte cuenta es definir los conceptos, qué es sospecha, qué es probable, qué es confirmado, ¿correcto? Muy bien, listo. El primer concepto que debes recordar es sospecha de sepsis. ¿Cuándo digo que es sospecha de sepsis? Correcto. Doctor, cuando haya factores de riesgo. ¿Y qué factores de riesgo debo recordar? Te voy a hacer recordar los más importantes y el más importante y los más frecuentes que se ve en los casos clínicos. El más importante, doctores, es esto.
la prematuridad y el bajo peso. El que sea prematuro y el bajo peso, prematuro y bajo peso. Estos son los factores de riesgo más importantes para sepsis neonatal, ¿ya? Los más importantes. ¿Correcto? Hay otros, como por ejemplo este de acá, el parto domiciliario. O de repente, problemas en la madre, por ejemplo, mamá con corioamnionitis, o mamá con fiebre materna, o de repente mamá con itu materna, o antes que haga corio, ¿no? Acá pone con corio, o antes que haga corio, con RPM mayor de 18 horas, o sea, RPM prolongado. O de repente factores de riesgo que te ponen de recién nacido. Por ejemplo, que haya hecho esto, ¿no? Mira, está azulito, asfixia. O de repente que sea sexo masculino. O de repente, doctores, un parto instrumentado. Un parto, también te pueden utilizar este término, parto séptico, también te pueden decir. Expulsivo prolongado. Y así, doctores. Son factores de riesgo que se pueden presentar. ¿Ok? Muy bien. Si tiene eso, se llama sospecha de sepsis. Antes de continuar, la sepsis yo lo puedo dividir en dos tipos dependiendo de la temporalidad en que se presenta, ¿ya? Entonces, por eso he puesto un reloj acá. Puede haber dos tipos. Si se presenta antes de las 72 horas, eso se llama precoz, sepsis precoz. Pero si se presenta después de las 72 horas de vida, se llama sepsis tardía. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Acá vamos a ver la secuencia de manejo de una sepsis neonatal precoz. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tenemos acá lo siguiente, doctores. Ya sabemos cuándo es sospecha de sepsis, entonces, ¿ya? ¿Qué hacemos ante este paciente? Lo que hacemos es lo siguiente, doctores. Agarramos al bebé y determinamos las siguientes preguntas. Primero, ¿tiene un peso menos de 1.5? Te preguntas eso. Menos de 1.5. O tiene una edad gestacional menos de 32 semanas, te preguntas eso, ¿correcto? O si es sintomático, ¿correcto? Ahora, si es sintomático, antes de eso, ¿ya? Miren, por esto de acá tengo dos respuestas, no o sí, ¿ok? Y si es sintomático, tengo que pedirle, tengo dos respuestas acá. Si es sí o si es no. ¿Correcto? Muy bien. Si es no, le pido exámenes auxiliares. Estoy obligado a pedirle exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares le voy a pedir? A este nivel le pides hemograma, ¿correcto? Y PCR. Idealmente a las 12 horas. ¿Ok? Tengo dos opciones, que salga positivo, ¿no? O que salga negativo, ¿ya? Ahora mira, si sale positivo, si acá la respuesta fue sí, acá sí fue sintomático, o acá salió positivo, ya, en esos casos, 3 casos, voy al siguiente nivel. Si fue sí o positivo, ¿ya? Entonces ahí lo voy a llamar sepsis probable. Sepsis probable. ¿Correcto? Ya, doctor, ¿y qué hago ahí? En ese caso ya tienes que solicitar. Se solicita el mejor método diagnóstico, el gold estándar, que es el hemocultivo. El mejor. ¿Correcto? Más menos hemograma y PCR. ¿Por qué, doctor, más menos? Porque si arriba no lo pediste todavía, acá es el momento que lo pidas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y una vez solicitado esa prueba, principalmente hemocultivo, es que ahora le voy a dar antibiótico. Antibiótico empírico. Tengo dos opciones acá. AMPI más Genta o si no, AMPI más Amica.
AMPI más Genta, AMPI más amica. Y ya que te estoy mencionando acá los antibióticos, ¿ya? Un paréntesis acá, un paréntesis. Ya que te estoy mencionando los antibióticos, ¿ok? Si te preguntan, si un paciente tiene sospecha de meningitis, ¿no? ¿Qué antibiótico le agregaría? Le agregarías, doctores, acá, cefotaxima. Cefotaxima. No ceftriaxona por ese riesgo que hay de colestasis, ¿ya? Y recuerda que para esa sospecha de MEC hay que confirmarla con estudio de punción lumbar, ¿correcto? Muy bien, pero si hay sospecha de NEC, este es para MEC. Pero si hay sospecha de NEC, ¿qué le agregaría? Según el UpToDate, ¿no? Vas a agregar metronidazol o si no, clindamicina. Clinda o metro, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es un paréntesis ahí, ¿ya? Bueno, ya, regresamos acá. Le di el antibiótico empírico, ampigenta o ampiamica. Ahora, y está corriendo el cultivo, ¿no? Regresamos. Ahora está de acá. Logrando. Llegó el resultado de cultivo, doctores. Y el hemocultivo, voy a cambiar de color acá. ¿Ok? El hemocultivo me sale positivo o negativo. Si el hemocultivo me sale positivo, doctor, eso se llama sepsis confirmada. ¿Ya? Vamos a poner un poquito más arriba. ¿Ok? Vamos a poner más arriba. Si el hemocultivo sale positivo, ¿ya? A eso vamos a llamarle sepsis confirmada. Entonces, si te preguntan, ¿cómo confirmo la sepsis? Con el hemocultivo. Sepsis confirmada. Ahora, ¿qué hago ante una sepsis confirmada, doctor? Ante una sepsis confirmada, lo que tienes que hacer acá es preguntarte, ¿hay clínica de MEC? O sea, ¿tienes síntoma de MEC? ¿Ok? ¿O la punción lumbar salió positivo? ¿Ya? Entonces te preguntas acá, ¿la punción lumbar es positiva y o tiene síntomas de MEC? ¿Tiene síntomas de MEC? Te preguntas eso. ¿Correcto? Ya. Ahora, ya que te he mencionado acá el sepsis que salió confirmado, salió positivo, ese positivo, es decir, ahí tenemos la etiología. Sí, podemos recordar acá la etiología. ¿Cuál es la causa más frecuente? Estreptococo beta hemolítico del grupo B, o sea, la Galactiae, la causa más frecuente es sepsis. Y la segunda más frecuente, E. coli. E. coli. También te puedo preguntar la intrahospitalaria, que sería estafilococo, y la extrahospitalaria, que sería neumococo. ¿Ya? Ten cuidado. Muy bien. Si tenemos esto de acá, doctores, entonces tengo dos opciones acá. Que salga positivo, si así tiene síntomas, o punción lumbar positiva, o que no salga. Entonces, sí o no. Si la respuesta es sí, sí tiene PL positiva o sí tiene síntoma de MEC, caballero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle antibióticos para MEC. ¿Qué antibióticos para MEC le daría? ¿O por cuánto tiempo? Va a depender. Si es gram positivo, le voy a dar por 14 días los antibióticos. Si es gram negativo, le voy a dar por 21 días los antibióticos. O sea, le prolongo por ese tiempo el antibiótico que ya le estoy dando. ¿Correcto? Muy bien. Claro, también va a depender de la sensibilidad de lo que encuentre en el cultivo. ¿Ya? Ahora, si no sale, ¿ok? Pregúntate, ¿sigue sintomático el paciente? No es síntoma de MEC, solamente sintomático de sepsis. ¿Ya? Te preguntas eso. ¿Sigue sintomático? La respuesta es sí o la respuesta es no. Si la respuesta es sí, entonces simplemente cúmplele su antibiótico por 10 días. El antibiótico que ya lo habíamos iniciado, pues, arriba, por 10 días nada más. Y si la respuesta es no, a lo macho debería suspender el antibiótico. A lo macho. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasaría si el hemocultivo me sale negativo? Si el hemocultivo, doctores, sale negativo, a eso podríamos llamarle sepsis clínica. Sepsis clínica. ¿Ya? Podríamos llamarle así. ¿Correcto? Ya, muy bien. Luego de eso, ¿qué deberías hacer? Preguntarte, ¿está sintomático? Se salió negativo, doctor, pero vuelvo a evaluar al bebé y me fijo, ¿está sintomático? Te preguntas. Tengo dos respuestas acá.
Sí y no. Si la respuesta es no, ¿qué hago con los antibióticos? Los suspendo. Pero si la respuesta es sí, ¿qué hago ahí? Asterisco y debería ser esto de acá. O sea, preguntarte la PL cómo está o si hay síntomas de MEC. Preguntarte eso, ¿ya? Y vuelves a la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Es un poquito engorroso, pero más o menos esa es la lógica, ¿ya? Rápidamente. Muy bien, listo, así se maneja entonces al paciente. Ahora, doctor, ¿puede haber profilaxis para sepsis neonatal? Sí, hay profilaxis para sepsis neonatal, pero solamente dirigido para una bacteria, para Streptococcus agalactiae, o sea, para el número 1, para Streptococcus beta hemolítico de grupo B, ¿ya? Entonces va dirigido para Streptococcus beta hemolítico del grupo tipo B, o sea, el agalactiae. Para él va dirigida la profilaxis. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar esta bacteria. ¿Cómo es esa profilaxis? Buscar, hay que buscarla a esta bacteria en la gestante. ¿Cuándo? ¿Entre qué edad gestacional? A una gestante, tengo que buscar en la gestante, que está entre las 36 0/7 a 37 6/7. En ese rango de edad gestacional puedo hacer la búsqueda. Ya, doctor, pero ¿cómo hago la búsqueda? Ya sé que en ese momento, ¿pero con qué? Con hisopado. Voy a hacer hisopado, tanto de recto como de vagina. De vagina y de recto. Los dos. Y tengo dos opciones, que este hisopado me salga positivo o me salga negativo. Si me sale negativo, ahí quedó todo. No le voy a hacer la profilaxis. Pero si me sale, doctores, positivo, ahí le hago la profilaxis. ¿Qué le voy a hacer, doctor? Hay que dar antibiótico. ¿Qué antibiótico? Se recomienda penicilina G o si no, ampicilina. ¿Por qué vía? La mejor vía, la vía endovenosa. ¿Y cuál es el mejor momento? El momento es el mejor intraparto. El mejor momento para administrarla. ¿Correcto? Muy bien, eso es sepsis neonatal. ¿Estamos? Veamos ahora TORCH. Nos ubicamos en la derecha. Muy bien, TORCH. Recuerda que TORCH es el acrónimo, ¿no?, de infecciones, ¿no es así? Toxoplasmosis, O, que incluye otro sífilis, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. Comencemos con el primero, que es la T de toxoplasma. ¿Ya? Tenemos acá toxoplasma. Toxoplasma. Doctor, primero hay que recordar qué es el toxoplasma. Fácil. El toxoplasma viene a ser un protozoario, ¿correcto? O sea, un parásito, es un parásito protozoario. Para ser más exactos, ¿de qué tipo de protozoario? De los esporozoos. ¿Ya? Protozoario esporozoos. Ahora, su riesgo de transmisión, su alto riesgo de transmisión, ¿cuándo es, doctor? Su alto riesgo de transmisión es en las últimas semanas del embarazo, o sea acá, para ser más exactos, en el tercer trimestre, el mayor momento o riesgo de transmisión. Si es que se transmite, doctores, ¿qué clínica clásicamente daría? La famosa tetrada. Hay una tetrada, la tetrada de Sabin. Esta tetrada de Sabin, también llamada las 4C del toxoplasma. ¿Por qué? Porque tiene la afectación del ojito, o sea, corio, retinitis, convulsiones, las calcificaciones que son de tipo periventricular. Te confundas, calcificaciones periventriculares. Y la macro o hidrocefalia. Macro o hidrocefalia. Tratamiento, doctor, como es toxoplasma, le vamos a dar sulfadiazina más pirimetamina. Pirimetamina. Ahora, por la pirimetamina, yo le tengo que agregar, ¿qué cosa? Ácido, le agrego ácido folínico. ¿Correcto? Y la sulfadiazina lo puedo reemplazar de repente por clindamicina. También te acordarás que en el tratamiento de toxoplasmosis neonatal, ¿no?,
yo le podría dar corticoides si es que hay corioretinitis, ¿ya? Si es que encuentro corioretinitis. Muy bien. El siguiente, doctores, viene a ser, de toxoplasma, viene sífilis. La sífilis congénita. Esta sífilis congénita, ¿quién lo causa, doctor? Lo causa una bacteria espiroqueta. Una bacteria que es espiroqueta. Esta bacteria espiroqueta es conocida con el nombre de treponema. Treponema pallidum. ¿Correcto? Su alto riesgo de transmisión es cuando la mamá, en el momento de la gestación, está cursando con sífilis primaria. Mamá con sífilis primaria. O, si no, también en el primer año de evolución, de la sífilis. ¿Correcto? Ahora, esta sífilis congénita lo divide en dos. La precoz, ¿ya? La precoz, que es en los primeros 2 años, y la tardía, que es después de los 2 años. Entiéndelo así, la precoz es como que la infección aguda, la clínica por la infección aguda, ¿correcto? Por ejemplo, rinitis serohemática. Rinitis, voy a ponerlo por acá, rinitis serohemática. O rinitis hemorrágica también le puede decir. Otro doctor, por ejemplo, en las palmas y la planta de los pies, aparecen manchas ahí. Pénfigo, el pénfigo palmoplantar. O la afectación de hueso, por ejemplo, osteocondritis y periostitis. Periostitis. Ese es el momento agudo, precoz, ¿no? Y como secuela, voy a ponerlo con otro colorcito, como secuela, o sea, la tardía, ¿ya? Por ejemplo, nariz en silla de montar. Nariz en silla de montar. Otro, una triada. Esta es la famosa triada de Hutchinson. Triada de Hutchinson. Triada de Hutchinson, que incluye los dientes en tonel, parece piraña el niño, chibolo, ¿no? Dientes en tonel. ¿Qué más? La queratitis intersticial y la sordera. La triada de Hutchinson. Otro también que deja, como afecta hueso, ¿cómo deja el hueso? Lo que es la tibia. La tibia la deja, doctores, como si fuera la forma de un sable. Tibia en sable le llaman. ¿Ya? Entonces la tardía, entiéndelo como que la secuela que deja. Así quiero que lo entiendas. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento viene a ser penicilina. Doctor, ¿cuánto es la dosis de penicilina? Eso sí es fácil de acordarse. 50.000 unidades internacionales por kilo por dosis. O sea la penicilina que tú pidas, procaínica, benzatínica, incluso benzatínica, ¿no? Si te preguntan. Pero la mejor, que la acuosa, que llega a cerebro, o sea, para MEC, llega mucho mejor, es esa, la parenteral, ¿no? La acuosa, ¿ya? Esa también, 50.000 unidades por kilo por dosis, ¿ya? Un datito, recuerda, si es que quieres diagnosticar una MEC, mejor dicho, neurosífilis, para neurosífilis, un datito muy fácil, ¿no? Es que tienes que pedir estudio de líquido cefalorraquídeo y ahí solicitar el BDRL, una prueba no treponémica, ¿ya? Con eso ya está el diagnóstico, no te olvides. Rezamos. Muy bien. Veamos los otros componentes del TORCH, como son rubiola, ¿no? La rubiola, doctores, recuerda que es un virus ARN, de la familia Togaviridae y del género Rubivirus. Familia Togaviridae y del género Rubivirus, ¿ya? Es un virus ARN. Su mayor riesgo, alto riesgo de transmisión, doctores, se da en 2 picos. Al inicio del embarazo, es decir, primer trimestre, y al final del embarazo. Y al final, 2 picos de mayor riesgo de transmisión. Clásicamente, acá viene también con su tetrada.
la tetrada, en este caso, de Greg. Tetrada de Greg, ¿correcto? Que incluye la microcefalia, la cardiopatía congénita clásicamente PCA, la catarata central y la sordera neurosensorial. Tetrada de Greg, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Acá, doctores, la rubiola no tiene tratamiento. No tiene tratamiento específico. Solo maneja las complicaciones o las secuelas que deja. ¿Ya? El siguiente, doctores, viene a ser de rubiola. Pasamos a citomegalovirus. ¿Correcto? Este citomegalovirus viene a ser un virus ADN. ¿A qué familia pertenece? A la familia de los herpes viridae. Herpes viridae. Herpes viridae. ¿A qué subfamilia? A la familia de los, no, discúlpame, subfamilia. Subfamilia de los beta. Vamos a poner acá. Beta herpes virinae. Acá, herpes viridae. Subfamilia beta herpes virinae. ¿Ok? Y del género citomegalovirus, solamente que es con Y. Citomegalovirus. El nombre también es citomegalovirus, o sea, la especie. Pero esta también es llamada, por si acaso, este también es llamado virus herpes humano número 5. También le llaman así. ¿Ok? Su mayor riesgo de transmisión, doctores, ¿ya? También se da al final del embarazo, o sea, tercer trimestre. ¿Correcto? Tercer trimestre. Acá clásico, lo más clásico, doctores, es esto. Las calcificaciones intracraneanas. No te confundas con toxoplasma, que son regresamos acá, un lapsus por favor, porque acá, ¿qué puse? Periventriculares, lapsus mío por favor, acá es intracraneanas, lapsus mío. Para toxoplasma son calcificaciones intracraneanas, lapsus mío, ¿ok? Y la siguiente, ahora sí, acá son calcificaciones periventriculares. Corrige eso por favor. Acá son periventriculares, ¿ya? Lapsus mío. Muy bien. También puede ir con macro o puede ir con microcefalia. Macro o microcefalia, ¿correcto? Ya depende de la bibliografía que tú leas. Pero también va con sordera. Sordera neurosensorial. Es más, es la causa más frecuente de sordera neurosensorial no heredada. ¿Correcto? La causa más frecuente de sordera neurosensorial no heredada. Y recuerda que también el citomegalovirus es el más frecuentemente transmitido, ¿no? O sea, es el virus más frecuentemente transmitido, o el infector, el microorganismo más frecuentemente transmitido. La infección congénita viral más frecuente, ahí está. La infección viral congénita más frecuente. También es la infección viral más frecuente en trasplantados. Citomegalovirus, no te olvides, ¿ah? Datitos, ¿ya? ¿Cuál es su tratamiento, doctor? Tratamiento de primera línea, que viene en ampolla, o sea, en parenteral, que es el ganciclovir. Y también de primera línea es el ganciclovir, pero su profármaco, o sea, que viene en tabletas, que es el valganciclovir. Valganciclovir. Los dos son de primera línea. Recuerda que el valganciclovir es el profármaco del ganciclovir. Segunda línea, foscarnet o cidofovir. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos acá el último, que es herpes. ¿Ya? La H es de herpes. ¿Pero a qué herpes se refiere? Ok. Acá se refiere al virus herpes humano 1 y 2. ¿Ya? O sea, son virus ADN de la familia herpes viridae, de la subfamilia alfa herpes virinae y del género simplex virus. Simplex virus. ¿Ya? Acá tenemos al virus herpes humano o virus herpes simple tipo 2 o al virus herpes humano o virus herpes simple tipo 1. El más frecuente es el tipo 2. ¿Ya? Entonces acá tenemos virus herpes humano 2 y al 1. ¿Ya? El 2 es el más frecuente. El riesgo o el mayor riesgo de transmisión, ¿cuándo es? Acá, en el momento del parto.
Acá es en el momento del parto, ¿correcto? Muy bien. Y este tiene recuerda que si la mamá tiene lesiones en genitales en el momento cercano al parto, es contraindicación de parto vaginal e indicación de parto por cesárea, ¿ya? Muy bien. Luego, doctores, ¿qué presentación va a tener? Ya, el pequeño se infecta. ¿Qué presentación tiene? Hay 3 presentaciones clínicas, ¿ya? La primera, que es la enfermedad piel, ojo, boca. La segunda, que es la del enfermedad del sistema nervioso central. Y la tercera, la enfermedad diseminada. Obviamente, lo más frecuente es la enfermedad piel, ojos, boca, la cual se caracteriza ¿por qué? Por vesículas en todo el cuerpo, por la afectación del ojo, conjuntivitis, queratitis, y la afectación de la boca, estomatitis. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Acá definitivamente le vas a dar aciclovir endovenoso. Endovenoso. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres aumentar tu nivel? Si es enfermedad mano, pie, boca, discúlpame, mano, ojos, boca, discúlpame, piel, ojos, boca, ahí le vas a dar por 14 días endovenoso. En cambio, si es la forma del sistema nervioso central o diseminada, ahí le vas a dar por 21 días endovenoso. Y luego de esos 14 o 21 días, le tienes que continuar luego con aciclovir vía oral, en una terapia conocida como terapia supresora. ¿Correcto? Muy bien. Eso es TORCH entonces. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Veamos acá, doctores, infecciones importantes en etapa neonatal. Comencemos con MEC neonatal. En MEC neonatal, doctores, la etiología suele ser la misma que en sepsis neonatal, o sea, estreptococo beta hemolítico del grupo B y E. coli como las causas importantes de MEC neonatal, ¿ok? O más frecuentes. Ahora, si fuera de E. coli, datito, apúntalo, de la cepa K1. Le gusta la cepa K1, le gusta de E. coli, le gusta ser MEC neonatal. Listeria también es otra causa de MEC neonatal, doctores. Acuérdate, Listeria monocytogenes en la primera semana suele ser clínica de sepsis, pero a la segunda semana le gusta ser meningitis neonatal. Doctor, ¿y cómo lo evidencio? Cuando en el estudio de líquido cefalorraquídeo encuentras pues cocobacilos gram positivos. Si te dijeran cocobacilos gram negativos, más bien ese es Haemophilus influenza, ¿no? Lo cual no se suele ver en MEC neonatal. Muy bien. Doctores, recuerden, justamente por eso, que muchas sepsis terminan siendo meningitis. Obviamente es más probable cuando es una sepsis tardía. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es la transmisión, doctor? La transmisión es vertical. ¿Qué significa eso? De la madre al bebé. ¿Pero mediante qué vía? Vía hematógena. ¿Correcto? En la clínica te van a contar a un paciente que tiene clínica similar a sepsis. Fiebre, inestabilidad térmica, pobre alimentación, etc. ¿Correcto? Pero para que yo diga, oye, pero esto más que marcar sepsis, voy a marcar meningitis. Búscale clínica neurológica. Búscale la clínica neurológica. O sea, mayor trastorno de sensorio, convulsiones, apnea, fontanela abombada, ¿correcto? Esos signos, bueno, en casos en atérminos podría verse una rigidez, signos meningios, podría verse, ¿correcto? Pero estos signos meningios que te comento, o más orientadores de compromiso neurológico, son menos frecuentes o menos típico encontrarlo en los pretérminos. ¿Ya? Ten cuidado, pregunta de examen. Ahora, doctor, ¿las meningitis tienen complicaciones? Claro que sí, muchas complicaciones. Una de ellas, que ha sido pregunta de examen, es hidrocefalia postmeningitis. ¿Correcto? ¿Es frecuente? Sí, tiene relativa frecuencia. También afecta, doctores, el neurodesarrollo, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, ante la sospecha, ¿qué voy a pedir? Puedes pedir exámenes similares a sepsis, hemograma, PCR, hemocultivo, pero te preguntan, ¿qué examen tengo que pedir para el diagnóstico? Estudio de líquido cefalorraquídeo. Estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Obviamente voy a hacer tinción Gram, voy a pedir leucocitos, voy a pedir proteínas, voy a pedir glucosa y además cultivo de líquido cefalorraquídeo. En el tratamiento, doctor, ok, va a depender. Si estamos ante una precoz, es decir, antes de las 72 horas,
o tardío, es decir, después de las 72 horas, pero de la comunidad, ¿ok? Ahí utilizo AMPI más cefotaxima, ¿ok? Doctor, y si fuera tardío, pero hospitalizado desde el nacimiento, en ese caso reemplazo la AMPI y le doy vancomicina más cefotaxima, ¿ya? Ahora, si por ejemplo tu paciente ya está recibiendo como si fuera una sepsis, ¿no? Ampigenta o de repente vancogenta, ya está recibiendo. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer si hay sospecha de MEC o ya tengo una meningitis? En ese caso, doctores, quito el aminoglucósido y le agrego cefotaxima. ¿Ok? Por eso sería ampigenta, ahora lo cambio a ampi cefotaxima. Si está haciendo vancogenta, ahora banco con cefotaxima. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto tiempo voy a dar el tratamiento? Cuando tú tienes un líquido cefalorraquídeo, el cual sale positivo, o sea, encuentro la bacteria, si esa bacteria es gram positivo, le doy mínimo 14 días. Pero si esa bacteria es gram negativo, le doy mínimo 21 días. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a conjuntivitis neonatal. Dentro de la causa de conjuntivitis neonatal, doctores, hay causa química o bacteriana. Dentro de las bacterianas podemos tener clamidia, que para muchos es la más frecuente, gonococo, que es más grave, y herpes. También puede haber, tipo 2 principalmente, ¿ok? Pero trichomona no suele ser una causa de conjuntivitis neonatal. Pregunta de examen. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, cuando te presenten una conjuntivitis neonatal, tienes que preguntarte cuándo apareció la conjuntivitis. ¿Cuándo apareció la clínica? Porque eso te va a orientar a pensar en la causa. Si es en las primeras 24 horas, yo pienso que es una química, ¿ok? Por el uso de nitrato de plata antiguamente o por el uso ahora de antibióticos, ¿correcto? Pero si se presenta en la primera semana, ¿ok? Pienso en gonococo. Doctor, ¿y por qué dice primera semana? Porque su periodo de incubación suele ser de 2 a 5 días. Y en cambio, si se presenta en la segunda semana, porque tiene un periodo de incubación de 5 a 14 días, pienso en clamidia. Recuerda, clamidia es la más frecuente, gonococo un poco más grave. Tanto en gonococo como en clamidia, de estas dos bacterias en etapa neonatal son las presentaciones más frecuentes. Conjuntivitis por gonococo o conjuntivitis por clamidia. O sea, son las presentaciones infecciosas más frecuentes de estas bacterias en etapa neonatal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, doctor, ¿cómo lo diferencio clínicamente? Bueno, aparte de en qué momento se presenta, en la química vas a ver una inyección conjuntival, pero leve, una cruz nada más. Secreción acuosa e incluso escasa. ¿Y edema puede haber? Sí, un edema leve nada más. ¿El tratamiento cuál sería ahí? Simplemente, doctores, limpieza, observación, ya que remiten solos, sin problema. Pero en la gonocócica, doctores, ahí sí hay una inyección conjuntival marcada, secreción francamente purulenta, ¿ok? Y edema, también acá pone 3 cruces, edema marcado, doctores, ¿ok? Muy bien. Acá puedo, si es necesario, buscar pues a la bacteria. Puedo hacer estudio de la secreción con tinción y su cultivo, que es el Taller-Martin. Acá, además de la limpieza, hay que dar antibióticos tipo cefalosporina, ceftraxona o cefotaxima. En clamidia, doctores, ¿ok? Te van a decir que tiene una inyección conjuntival, pero moderada. La secreción es mucoide o mucopurulenta. Mira la diferencia con gonococo. Y el edema es un edema moderado nada más. ¿Correcto? O sea, tampoco tan leve como química, pero sí moderado. También hay que hacer estudio de la secreción, tinción o si no, su cultivo McCoy. ¿Ok? El manejo también es limpieza y antibiótico. ¿Qué antibiótico? Macrólidos, por ejemplo, eritromicina o acitromicina. ¿Ok? Muy bien. Eso es conjuntivitis neonatal. Veamos onfalitis. Onfalitis, doctores, es el proceso infeccioso a nivel del cordón umbilical o del muñón umbilical. ¿Correcto? Esto lo más frecuente es que sea polimicrobiano, pero dentro de ellos importante es el S. aureus y Streptococcus pyogenes. Doctor, ¿por qué se da la onfalitis? Básicamente por una mala higiene o mal cuidado del cordón umbilical o del muñón de cordón umbilical. ¿Correcto? No hay una adecuada higiene. Se pierde esto. Muy bien, clínicamente ¿cómo aparece? Pues algo grosero, puede ser que aparezca con eritema, dolor, sangrado, porque impide una adecuada cicatrización. E incluso secreción purulenta. ¿Ok? Puede haber cuadros leves bien delimitados, otros cuadros más moderados a severos, ¿no? Donde son más groseros en la clínica. ¿Ok? Ten cuidado con eso.
¿Qué tengo que hacer? Obviamente tinción y cultivo de la secreción que estás encontrando a nivel umbilical, ¿ya? ¿Y puedo pedir hemocultivo? Sí, si es que tú ves que hay clínica sistémica, que se está asociando clínica sistémica, ahí pídele hemocultivo. No vaya a ser que ya haya evolucionado a una sepsis, ¿ok? Muy bien. Ahora, doctor, ¿puede haber casos muy leves de la onfalitis? Sí, puede haber casos leves, en el cual, en ese caso, el manejo sería un manejo más conservador, algo tópico, limpieza y antibióticos tópicos tipo mupirocina, por ejemplo. Pero si son groseros al contarte, pues, la clínica de la onfalitis, no sé, pues, abundantes secreciones, gran inflamación, gran dolor, etc. Ok, ahí lo manejas como si fuera, mejor dicho, lo manejas con tratamiento endovenoso, parenteral. Por ejemplo, penicilina antiestafilocócica más un aminoglucósido. ¿Qué penicilina antiestafilocócica? Por ejemplo, oxacilina o cloxacilina, que no tenemos acá, pero bueno, está dentro de la literatura. ¿Ok? Si tú ves que hay resistencia a esta penicilina, le puedo cambiar por banco más un aminoglucósido. El aminoglucósido que solemos utilizar es la gentamicina, por si acaso. ¿Ok? Eso es onfalitis. En infección urinaria, doctores. En infección urinaria, ¿ok? La etiología puede variar un poco dependiendo de la edad gestacional e incluso la vía con la cual llega esta bacteria hacia la vía urinaria. Doctor, por ejemplo, en un bebé a término, lo más probable es que haya sido por vía ascendente y la bacteria acá más probable, E. coli. Pero si nos hablan de un pretérmino hospitalizado, la vía más probable es vía hematógena. Y acá pienso en estafilococo coagulasa negativo, Klebsiella o incluso E. coli, ¿correcto? Pero por vía hematógena, ¿ya? La clínica, doctores, la clínica es inespecífica. Te van a decir irritabilidad, te van a decir fiebre, inestabilidad térmica, malestar, pobre alimentación, etc. Es totalmente inespecífica, similar incluso a una sepsis, ¿ya? Ante la sospecha de tener una infección urinaria, tú tienes que pedir estudio de orina, obviamente, por cateterismo o por punción suprapúbica, ¿correcto? Obviamente, doctores, mientras menos invasivo sea, es mucho mejor. Si puedes hacer cateterismo, bacán, pero si es que no, punción suprapúbica, ¿ya? Ahora, ¿qué pido ahí? Obviamente, examen completo de orina y urocultivo, ¿correcto? Muy bien. El tratamiento, doctor, tienes que ser agresivo, similar a sepsis. AMPI más un aminoglucósido, como por ejemplo gentamicina. Pasemos a tétanos neonatal. En tétano neonatal, doctores, la etiología es el Clostridium tetani, el cual media esta enfermedad por su toxina. ¿Cuál es la toxina? La tetanoespasmina. Esta toxina, doctores, o esta bacteria con su toxina, ¿cómo entra, doctor? Ok, ingresa generalmente a nivel o a través del cordón umbilical, ya sea por un mal cuidado, una mala atención del cordón umbilical o una mala higiene, ¿correcto? Una mala manipulación, ¿ok? Con instrumentos contaminados de repente o la mano contaminada. Ahí puede entrar el Clostridium tetani con la tetanoespasmina, ¿ok? ¿Cuándo suele comenzar, doctores, la enfermedad? Suele comenzar a los 5 o 7 días de vida. Y aparece con lo clásico, el trismus, la risa sardónica, los opistótonos, contracciones, espasmos, etc. ¿Ok? Mira, ahí está la risa sardónica, ¿correcto? Los trismus también se puede evidenciar ahí, y acá está el opistótono. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿examen auxiliar? No, no suele requerir, basta con la clínica, es muy llamativa. Diagnóstico es clínico. Lo que sí hay que ser agresivo en el tratamiento. Hay que darle inmunoglobulina antitetánica, 2, antibiótico puede ser penicilina o metronidazol, y hay que darle también, doctores, su manejo de la herida. Manejo de la herida. ¿Correcto? También relajantes musculares tipo diazepam, ¿ya? Y vacuna, doctor, ¿vacuna? Pero si ya le dio tétano, ¿para qué vacuna? Recuerda, el Clostridium tetani con su tetanoespasmina, doctores, no deja inmunidad. O sea, así el paciente haya hecho tétanos, no suele dejar inmunidad. Por lo tanto, igual hay que vacunarlos a estos pacientes. ¿Ok? Muy bien. Veamos tuberculosis perinatal. Doctores, esto actualizado, ¿ok? Según la última revisión de tuberculosis perinatal, hablan de un caso presuntivo. ¿Cuándo decir un caso presuntivo? A todo hijo
o todo recién nacido hijo de madre con tuberculosis. Punto. Tenemos un bebé que ha nacido de una madre que tiene TB, no importa qué tipo de TB, a eso se llama caso presuntivo. Ya, ¿yo qué hago ante este caso presuntivo? Tengo que buscar la TB, ¿correcto? Entonces, puede haber dos tipos de TB, ¿ok? La TB postnatal es aquella que se presenta no desde el nacimiento, pero sí hasta antes de los 28 días. Acá el diagnóstico y el tratamiento es igual como si fuera un mayor de un mes, o sea, como si fuera un lactante pediátrico adulto, ¿ok? Pero si hablamos de tuberculosis congénita, esta yo tengo que buscarle justamente pues en el caso presuntivo. Esto tengo que buscarlo en el caso presuntivo. Yo tengo que evaluar a este caso presuntivo dentro de las primeras 72 horas de vida y buscar criterios o características clínicas, bacteriológicas, o sea, hacer todos los estudios para buscar la TB, anatomopatológica, estudio de la placenta, radiografía y ecografía si es que amerita. ¿Ok? Muy bien. Ahora, después de haber hecho ese estudio, doctores, yo puedo decir sí o puedo decir no. O sea, si he encontrado algún criterio, alguna característica, y tiene madre drogosensible. O si lo encontré en madre drogoresistente. Si es una madre drogosensible, o sea, ya encontré TB, es una TBC congénita, ¿correcto? Y la madre es drogosensible, ¿qué esquema le doy? Le doy esquema, doctores, sensible, pero por 12 meses, como si fuera con las dosis como si fuera un menor de 15 años. Eso lo has visto en neumología, ¿ok? Doctor, ¿y si fuera drogoresistente a la madre? Ahí sí te basas en la prueba de sensibilidad de la madre. Y ya hablas con el consultor para ver qué tratamiento le daríamos. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿y si no encuentro, no se llega al diagnóstico de TBC congénita? Ah, ok, ahí tienes que darle el TPT. ¿Qué es eso? Terapia preventiva para tuberculosis. Según la última guía, doctores de TB, menciona lo siguiente. Si es drogosensible, ¿correcto? O sea, el contacto, en este caso a la madre, tienes que darle 3HR. ¿Qué es eso? 3 meses diarios de isoniazida y rifampicina. Repito, 3 meses diariamente de isoniazida y rifampicina. ¿Ok? Doctor, y si fuera contacto drogoresistente, ahí le doy. Puede ser rifampicina, cuando hay resistencia a isoniazida, rifampicina por 4 meses o levofloxacino por 6 meses. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, doctor, ¿igual hay que plantear seguimiento? Sí. Normalmente, doctor, según la última guía, menciona que hay que hacer una evaluación al primer mes y luego cada 3 meses por 2 años. El PPD se le pediría entre los 3 a 6 meses. Con o sin radiografía ya depende de tu criterio clínico. Pero eso sí, la BCG, doctores, se pospone hasta que pase la terapia preventiva o hasta que termine el tratamiento si es que fuera una tuberculosis congénita. O sea, si fuera una tuberculosis congénita, esta situación de acá, o profilaxis, que es esto de acá, después de haber terminado el tratamiento de la tuberculosis o después de haber terminado la terapia preventiva, es que recién voy a vacunar con la BCG, Bacilo y Calming Guerin, ¿correcto? Muy bien, esas son infecciones que no debes olvidarte entonces. En ictericia neonatal, doctores, recuerden pues que ictericia viene a definirse por ese tinte o coloración amarillenta que tiene pues el recién nacido. Dicho tinte amarillento, doctores, puede ser verdínico o amarílico, ¿ya? Los clásicos semiólogos lo dividen así. Amarílico porque era a predominio de bilirrubina indirecta, que veremos en esta sección de acá, ¿ok? Y verdínico, que es a predominio directo, que lo veremos en la sección derecha inferior, ¿ya? Muy bien, ahora, comencemos con el predominio indirecto. Entonces veremos por acá, cuando tenemos una ictericia por predominio indirecto, ¿ya? Muy bien. Cuando tienes un paciente recién nacido con ictericia de predominio indirecto, lo que deberías preguntarte, doctores, para llegar al diagnóstico y hablar de este, ¿ok? Es cuándo apareció esa ictericia, ¿ya? Entonces puedes preguntarte de la siguiente manera. Si apareció mira, por eso el calendario ahí, en el primer día o si apareció después del primer día. De vida me refiero, ¿ok? Muy bien, si apareció en el primer día,
tenemos que pensar en patológico, de frente, es una ictericia patológica. Y ahí tengo que recordar las incompatibilidades de grupo y RH. Correcto. Pero si tiene más de un día, o sea, la ictericia apareció después del primer día de vida, ahí pregúntate, ya, está bien, después del primer día, pero ¿dentro de la primera semana o después de la primera semana? Te preguntas eso. Entonces acá sería, ¿dentro de la primera semana o sería acá después de la primera semana de vida? Si es durante la primera semana de vida, entonces ahí vamos a pensar en dos, que sería la ictericia fisiológica, que es lo más frecuente, que es la ictericia más frecuente de todas, por cierto. Y segunda opción sería la ictericia por leche materna, ¿correcto? ¿Ok? O discúlpame, por lactancia materna, por lactancia materna. Ahora, la que aparece después de la primera semana de vida, esa sería la ictericia por leche materna. ¿Ok? Muy bien, entonces ubiquémonos por favor en la parte superior para hablar de las incompatibilidades, aquellas que lo vas a pensar cuando la ictericia se presenta en el primer día de vida. ¿Ya? Lo agrandamos, ahí está. Vamos a recordar ahí las incompatibilidades. Tengo dos acá, doctor. ¿Cuál? Tengo la incompatibilidad de grupo. Vamos a poner acá incompatibilidades. Incompatibilidad. Tengo de grupo y tengo RH. ¿Correcto? Obviamente cuando digo incompatibilidad me refiero en que este es un cuadro hemolítico. ¿Ok? Es una anemia hemolítica en realidad. Bueno, doctor, ¿qué debo recordar de esto? Primero, comparativamente, la incompatibilidad de grupo, doctores, es la más frecuente. En cambio, la incompatibilidad RH es la más grave. ¿Ok? Ahora, digo que es la más grave entre las dos, ¿ah? Porque hay otras que son mucho menos frecuentes y más graves todavía. Pero eso sí, la más frecuente de todas las que existen es la incompatibilidad de grupo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora, esta, recuerda que para que haya incompatibilidad de grupo, tiene o no es necesario que haya un embarazo previo como antecedente. Es decir, no es necesario mejor vamos a ponerlo así, ¿ya? No es necesario o no necesita isoinmunización. No necesita un evento que te lleve a la isoinmunización. ¿Correcto? En cambio, la incompatibilidad de RH sí necesita, ¿correcto? Isoinmunización. Es decir, un embarazo previo, una transfusión previa, ¿ok? Un aborto, un ectópico, una mola previa, etc. ¿Ya? Muy bien. Para que haya incompatibilidad de grupo, doctores, la mamá, como debe ser, la mamá debe ser grupo O y el recién nacido debe ser grupo A. Este es el tipo de incompatibilidad más frecuente de todas, OA. La segunda más frecuente es si la mamá tiene O y el bebé es B. ¿Ok? Muy bien, listo. Muy bien. Ahora, este paciente, doctores, ¿no? Además de la ictericia, ¿ya? ¿Con qué va a ir? Con clínica de anemia, porque es una anemia hemolítica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Igual en RH, por si acaso, igual. Acá la mamá, ¿cómo debe ser? La mamá acá debe ser negativo y acá el recién nacido debe ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Para que haya incompatibilidad. Esa es la secuencia, ¿ya? Muy bien. Ahora, igualito, en el RH la clínica es ictericia, amarílica obviamente, además de signos de anemia, porque es una anemia hemolítica, ¿ya? Muy bien, o sea, puede haber cierta palidez también. ¿Cuál sería el tratamiento? Fácil. Doctores, para el tratamiento acá, los dos van a requerir fototerapia, ¿ok? Probablemente requieran fototerapia, ¿ya? Pero también puede ser que requieran exsanguino transfusión total. Recuerda que acá es exsanguino transfusión total. En policitemia es exsanguino transfusión parcial, o también llamado hemodilución ahí, ¿ok? El que es exsanguíneo transfusión total también. O sea, estas incompatibilidades suelen requerir esto, o fototerapia o exsanguíneo transfusión, ¿correcto? Ahora, cuando hay incompatibilidad RH, ¿ya? ¿Qué tipo de sangre debe recibir? Importante, doctores. Mira, dependiendo del tipo de incompatibilidad, si es de grupo o RH, ¿ya?
Si va a depender o mejor dicho, ¿qué tipo de sanguinotransfusión voy a utilizar? Mira, para esta sanguinotransfusión o para esta sanguinotransfusión, doctores, ¿qué tipo de sangre voy a utilizar? Mira, ¿qué grupo para la exsanguinotransfusión total? ¿Qué grupo y qué RH voy a utilizar? Si la incompatibilidad es de grupo, ¿ya? ¿Qué grupo de exsanguinotransfusión voy a utilizar? Acabo de poner mejor, ¿ya? Exsanguinotransfusión. ¿Qué grupo y qué RH? ¿Ya? Mejor ahí. Muy bien. Miren, vamos a utilizar lo siguiente. O acá, incompatibilidad de RH. Cuando es una incompatibilidad de grupo, ¿qué grupo voy a utilizar? El de donante universal, grupo O. Y RH del recién nacido. ¿Ok? Pero si es una incompatibilidad RH, ¿qué grupo voy a utilizar? El grupo del recién nacido y el RH debe ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ese es para las incompatibilidades. Regresemos. Ahora vamos a la otra. A esta que se presenta en la primera semana. Después del primer día, pero en la primera semana. Muy bien. Y aquella que se presenta después de la primera semana. Entonces tengo acá 3 patologías, ¿no? La ictericia fisiológica, la ictericia acá sería por mala técnica, es decir, por lactancia, y acá la ictericia por leche materna, por leche, ¿ya? Mira, vamos a poner así mejor, leche, ¿ya? Muy bien. Comencemos con la primera, ¿ya? La ictericia fisiológica. Esta ictericia fisiológica, doctores, es multifactorial. Uno de esos factores, mejor dicho, viene a ser todavía la inmadurez que tiene todo recién nacido a nivel de la UGT, de la urodilglucuronidintransferasa, a nivel del hígado, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta ictericia, ¿cuándo aparece? Si lo vemos en el tiempo, doctores, va a iniciar su ictericia en el segundo a tercer día. Ahí inicia, llegando a su pico máximo entre el tercer al quinto día y debe desaparecer entre el séptimo al 10º día. Entonces acá es el pico y acá termina. Esa es la evolución de una ictericia fisiológica. Lo normal debería acabar a los 7 días, ya siendo malos 10 días. ¿Correcto? También recuerda que la velocidad de aumento de la bilirrubina ya está bien marcado. ¿Cuánto debe aumentar? ¿Cuánto debe aumentar? Su velocidad, doctores, debe ser menos de 5 o 6 miligramos por día o menos de 0.5 miligramos por hora. O sea, por hora no debe aumentar de esto la bilirrubina, ni por día debe aumentar esto. Si está menos de ese aumento, en velocidad me refiero, entonces, doctores, estamos ante una ictericia fisiológica. Pero el pico máximo que va a llegar a tener lo máximo debe ser menos de 12.5 miligramos por decilitro. ¿Correcto? Muy bien. Esa es ictericia, característica de una ictericia fisiológica. Además que no debe ser del primer día, obviamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento acá? El tratamiento viene a ser observación, nada más. Obsérvala nada más. Como es algo fisiológico, espera que pase. ¿Ok? Y controles. Más controles. Observación y control. Nada más. Con nuevo valor de bilirrubinas. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la ictericia por lactancia materna. Acá, ¿cuál es el problema? Acá el problema es la mala técnica de lactancia. La mala técnica de lactancia, lo cual lo lleva a consumir menos leche materna. Eso fisiopatológicamente, ¿qué te lleva? A un aumento de la circulación enterohepática. Aumento de la circulación enterohepática. Clínicamente, ¿cómo viene? Además de la ictericia, el paciente viene con esto, mira cómo baja su peso. Baja su peso. Más de su pérdida fisiológica, ¿correcto? Más, mira cómo luce, deshidratado. Eso, ictericia, baja de peso, deshidratación, ¿correcto? Es la clínica con la cual va a venir. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento?
el tratamiento, obviamente, si el problema de la mala técnica de lactancia, mejora la técnica de lactancia. ¿Ok? Entonces, mejora de la técnica de lactancia. O sea, que tome su leche. ¿Correcto? Hay que hidratarlo. ¿Ya? Muy bien. En algunos casos puede requerir fototerapia y en casos más extremos, casi extremos, doctores, exsanguinotransfusión. Pero eso es casi rarísimo. ¿Ya? Exsanguinotransfusión total. ¿Ok? Muy bien. Ictericia por leche materna. Acá, ¿cuál es el problema? Aquí el problema, doctores, es que si tiene buena técnica de lactancia, lo que hace es consumir mucha leche materna, lo cual igual, aunque te parezca extraño, también te lleva a un aumento de la circulación enterohepática. O sea, tanto la poca ingesta como la mucha ingesta de leche materna te llevan a un aumento de la circulación enterohepática. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y eso clínicamente cómo se expresa? Ictericia, obviamente, y el peso normal. Peso normal. Y el paciente luce bien, luce sano. O sea, solamente tiene ictericia. A eso le llaman la ictericia monosintomática. La monosintomática de la primera, después de la primera semana. Porque ¿quién es la monosintomática de la primera semana? Esta de acá. Mira, esta ictericia de la fisiológica, que tiene su inicio, su pico y su término, es la monosintomática de la primera semana. ¿Correcto? O sea, cuando veas solo ictericia de la primera semana, piensa en fisiológica. Cuando veas ictericia, solo ictericia, después de las 2 semanas, piensa ictericia por leche materna. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿Cuál es el tratamiento acá? Nada. El manejo sería continuar con leche materna. Doctor, ¿no se suspende? No se suspende. Ya se ha demostrado que no tiene utilidad suspenderlo ni intercalarla con fórmulas. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Listo. Regresamos. Ahí está. Ahora veamos otras cosas más. Nos ubicamos ahí. Ya. Recuerda, doctores, que también yo puedo aplicar en la evaluación de un recién nacido con ictericia, puedo aplicar la evaluación o la escala de Kramer. La escala de Kramer. Doctor, ¿la escala de Kramer para qué sirve? Es una manera clínica de ver hasta dónde llega la ictericia, ¿ok? Y ese hasta dónde llega se compara con un nivel de bilirrubinas. O sea, ya puedo predecir cuánto es su nivel de bilirrubinas totales. Obviamente a predominio indirecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué se dio cuenta Kramer? Se dio cuenta, doctores, que cuando uno se va pintando de amarillo, el primer lugar que se pinta, no te olvides que son las escleras, y sigue una distribución cefalocaudal. ¿Correcto? Muy bien. Y vio que según se va pintando, eso equivale a un valor de bilirrubinas. Doctor, la zona lo dividió en 5 zonas. La zona 1 incluye la cabeza y el cuello. Y ahí más o menos, doctores, es un aumento de bilirrubinas, pero menos de 5 miligramos por decilitro. Estoy hablando de bilirrubina total, por si acaso. ¿Ya? La zona 2, doctores, es el tronco de lo que está desde el cuello, o sea, todo el pecho, hasta la línea del ombligo. ¿Correcto? Zona 2. Ahí abarca de 5 o equivale a 5 a 12 miligramos por decilitro. La zona 3, ¿ya?, que abarca desde la línea del ombligo hasta las rodillas, ¿correcto?, viene a ser o equivale a un bilirrubina de 8 a 16. De 8 a 16 miligramos por decilitro. Bilirrubinas totales a predominio indirecto. Zona 4 es cuando se pinta todo el cuerpo hasta la muñeca o hasta los tobillos. ¿Ya? Ahí sería de 10 a 18 miligramos por decilitro. Y la zona 5 es cuando llega a la planta de la planta de los pies y palma de la mano. Eso en general es más de 15. ¿Correcto? Doctor, pero acá en el 4 ya tenía más de 15. Ya, ¿qué quieres que haga? Así es la publicación. ¿Ok? La cosa que debes recordar de estos 5, por lo menos la zona 5, que cuando llega a palma de la mano o planta de los pies es más de 15. ¿Correcto? Escala de Kramer. ¿Ya? Ahora, también me gustaría que recuerdes que hay exámenes que tú puedes pedir cuando tienes que descartar esto, descartar hemólisis. ¿Qué pruebas se piden para descartar hemólisis? Por ejemplo, doctor, de base tengo que pedir hemoglobina y hematocrito.
Para yo pensar que esté en hemólisis, tiene que estar consumido. Tiene que estar bajo. Los reticulocitos, para pensar que esté en hemólisis, tiene que estar elevado. ¿Qué más, doctor? La bilirrubina total y la bilirrubina indirecta tienen que estar elevado. ¿Qué más? La presencia de esquistocitos me puede apoyar. Esquistocitos positivos, o sea, presentes, que me indicaría que es una hemólisis intravascular. ¿Qué más, doctor? La LDH elevado también me indica que es una hemólisis. Otro, la aptoglobina consumida, ¿no? También me indica, doctores, que estamos en el contexto de una hemólisis, ¿correcto? Otro, obviamente grupo y factor. También hay que pedir la prueba de Coombs, que me puede salir positiva o me puede salir negativa, ¿correcto? Si es positivo me dice que es una hemólisis autoinmune, mediado por anticuerpos, ¿correcto? No autoinmune, sino mediado por anticuerpos, ¿ya? Muy bien. Esos son los exámenes que hay que pedir cuando hay que descartar hemólisis. Listo, pasemos al tratamiento. En el tratamiento, doctores, ¿ya? Tengo dos opciones acá. Lo que es la fototerapia. Estoy hablando del tratamiento de las dictericias por predominio indirecto, ¿ah? Y la exsanguinotransfusión total, ¿correcto? ¿En qué consiste la fotoisomerización? Consiste en cambiar la forma de la bilirrubina y volverla más excretable. Ahí tengo dos mecanismos importantes, la fotooxidación y la fotoisomerización. La más importante es la fotoisomerización, es el mecanismo más importante, ¿ya? O el principal mecanismo. La exsanguinotransfusión total, lo único que se basa es un recambio de sangre. Recambio de sangre, nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Como complicaciones, de repente, doctor, sería bueno que te acuerdes, ¿ya? Que una complicación importante de la fototerapia es el eritema, quemadura, ¿correcto? Que te puede dejar, ¿ya? Por la fototerapia. Otro, deshidratación, porque aumenta en un 10% de las pérdidas insensibles, ¿ya? Y otro, el síndrome de niño bronceado. Síndrome de niño bronceado, cuando aplicas fototerapia en un niño o en un recién nacido que tiene ictericia por predominio directo, o sea, colestásica. Ahí no debiste aplicar esto, pero lo aplicaste, hace síndrome de niño bronceado, ¿ya? Muy bien. Doctor, ¿cuánto volumen de sangre va a utilizar en el recambio en una exsanguinotransfusión total? Para esto hay una fórmula, el peso del paciente, ¿ya? La fórmula para saber el volumen, por 0.08 por la constante, que es 2. La constante, que es 2. ¿Ya? ¿Correcto? Esto cuando tiene un peso normal, obviamente. Si tiene muy bajo peso, muy así, caído su peso, doctores, muy prematuro también, le puedes aumentar a 0.09, ¿ya? Pero más o menos esta es la fórmula que se utiliza. Peso por 0.08 por 2. Correcto. Muy bien. Ahora, para determinar si requiere fototerapia o ya requiere exsanguinotransfusión, hay dos curvas bien conocidas. ¿Cuáles son, doctor? La curva de Butani, la BH, un ratito, y ahora sí, la curva de Butani y la curva de la guía NICE. ¿Correcto? La curva de Butani en realidad son dos curvas, ¿ya? Dos, uno para curva para determinar si requiere fototerapia y otra para determinar si requiere exsanguinotransfusión total, ¿ya? Y en cada curva va a haber tres líneas. Obviamente compara, doctores, ¿ya? El tiempo de vida con el valor de bilirrubina total. Todo es con la total, obviamente a predominio indirecto. Y plantea dos curvas, de riesgo bajo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Tú tienes que encontrar a qué curva pertenece para determinar cuál es el límite, para ver si requiere o no fototerapia. Si sale por encima de la curva, entonces requiere fototerapia. Si no, si sale por debajo, no requiere. Igual para exsanguíneo, si requiere, no requiere. ¿Ok? En la curva de la guía NICE también son curvas que comparan la bilirrubina total con el tiempo de vida, ¿ya? Pero acá la curva, hay una curva por cada
edad gestacional. Y dentro de cada curva hay dos líneas, no hay tres, ¿ya? Borra esto. Hay solamente dos líneas. Una línea que es para determinar si si va a requerir exsanguinotransfusión total o si va a requerir fototerapia. Si la relación de bilirrubina total por el tiempo de vida cae por encima de la curva de sanguíneo, va a requerir sanguíneo. Si cae por encima nomás de la curva de fototerapia, va a requerir fototerapia. ¿Correcto? Muy bien. Curva de Butani y curva de la guía NICE. El objetivo de hacer todo esto, doctores, ¿cuál es? El objetivo, ya sea de fototerapia o sanguinotransfusión, viene a ser bajar el nivel de bilirrubinas. Ese es el objetivo. ¿Correcto? ¿Para qué? Para evitar la neurotoxicidad. Evitar la neurotoxicidad. Porque recuerda que esta bilirrubina indirecta es la neurotóxica, la que llega al cerebro y se puede depositar. Cuando se deposita en el cerebro y lo miro en microscopio, eso se llama kernicterus. ¿Ok? Y luego se puede convertir en una encefalopatía aguda y luego crónica. ¿Ok? Muy bien, excelente. Rezamos. Muy bien, ya hablamos de la predominio indirecto. Ahora veamos la de predominio directo. Ahí está. Muy bien, acá vamos a recordar, doctores, de lo que es el síndrome colestásico, ¿no? Acá tenemos una ictericia a predominio directo. ¿Ok? Hay que definir cuándo se dice síndrome colestásico. Colestásico, ¿correcto? Hay dos maneras, dependiendo del valor de bilirrubina total. Si la bilirrubina total es menos de 5, yo digo que está en colestasis cuando la bilirrubina directa es mayor de 1 miligramo por decilitro. Pero si la bilirrubina total es más de 5 miligramos por decilitro, yo diré que está en colestasis cuando la bilirrubina directa es mayor o igual al 20% de la bilirrubina total. ¿Correcto? Generalmente las causas de este predominio directo son problemas en el hígado o en problemas en la vía biliar. ¿Ya? Problemas en el hígado o en la vía biliar. Ahora, para saber cuál es la causa más probable, también pregúntate cuándo aparece esta colestasis. Si aparece en los primeros 14 días o si aparece después de los 14 días de vida. Si aparece en los primeros 14 días de vida, ahí la causa más probable es una hepatitis. Es una hepatitis por TORCH. ¿Y el tratamiento cuál sería? El tratamiento sería tratamiento del TORCH, pues, dependiendo qué TORCH sea. Si es toxoplasma, sulfadecinina más pirimetamina, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Pero si tiene más de 14 días, ¿cuál sería la causa acá? La atresia de vías biliares, la cual tú sabes que clínicamente, si una atresia a este nivel, clínicamente aparece con ictericia, que rápidamente evoluciona a una cirrosis. Rápidamente evoluciona a una cirrosis. ¿Correcto? ¿Ok? El tratamiento, doctor, acá el tratamiento es netamente quirúrgico. Y puede haber dos tipos. Paliativo o curativo, o definitivo le llaman, ¿no? Paliativo o definitivo. El paliativo es la famosa cirugía de Kasai. Te bypaseas nomás, ¿ok? Te bypaseas la atresia. Y la definitiva, que viene a ser el trasplante hepático. Trasplante hepático. ¿Correcto? Entonces en eso debes pensar cuando tienes síndrome colestásico. ¿Ok? Muy bien, listo. Avancemos. Veamos ahora, doctores, el esquema de repaso de neonatología de dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces acá en la dificultad respiratoria del recién nacido, ¿ya? Primero tenemos que recordar, doctores, el famoso score de Silberman-Anderson. Luego veremos las causas más importantes de dificultad respiratoria de un recién nacido, como son membrana hialina, como son la taquimia transitoria de recién nacido y el SALAM. Por último, otras causas como neumotórax, neumonía congénita, neumonía intrahospitalaria. ¿Correcto? Nos ubicamos acá, por favor. Muy bien. Logrando. Score de Silberman-Anderson. El score de Silberman-Anderson es un score que sirve para determinar la gravedad de la dificultad respiratoria en un recién nacido. ¿Correcto? Este score, doctores, ¿cuántos parámetros evalúa? Evalúa 5 parámetros, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Primer parámetro, aleteo nasal. Segundo parámetro, quejido. Tercer parámetro, tiraje intercostal. Cuarto parámetro, retracción sifoidea.
Y quinto parámetro, el desbalance tóraco-abdominal. ¿Correcto? Otra vez, aleteo nasal, quejido, tiraje intercostal, retracción cifoidea y desbalance tóraco-abdominal. ¿Ok? A cada uno de estos parámetros le voy a dar puntaje de 0, 1 y 2. ¿Ok? ¿Cuándo es 0, doctor? Acá es muy fácil. Mira, vas a agrupar. Agrupa a estos 4 primeros. Y estos 4 primeros, para decir que tiene puntaje de 0, tienen la misma respuesta. ¿Qué respuesta? Es que están ausentes. Acá sería ausente. Igual, estos 4 primeros, ¿ok? Para darle puntaje de 1, tienen la misma respuesta. O sea, están presentes, pero leves. Presente pero leve o no intenso, no grave. ¿Ya? Por ejemplo, ¿hay aleteo? Leve, moderado, pero no grave. ¿Hay quejido? Sí, también leve. ¿Hay tiraje intercostal? Leve. ¿Hay retracción cifoidea? Sí, leve. ¿Te das cuenta? Presente, pero leve. ¿Ya? Cuando digo puntaje 2, también junta a estos 4 parámetros, los juntas y tienen la misma respuesta. ¿Cuál es la respuesta, doctor? Está presente, pero grave, intenso. Intenso, grave. La misma respuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí, para que sea, disculpen, está presente, ¿no? Pero grave o intenso. ¿Correcto? Grave o intenso. ¿Ya? Muy bien. O sea, aleteo, intenso, grave, marcado. Quejido, marcado. Tiraje intercostal, marcado. Retracción cifoidea, marcado. ¿Ya? Ahora, hay excepciones. Acá hay una excepción. Por ejemplo, también será un punto en quejido cuando es audible con esteto. Igual acá. Igual, un asterisco. Audible también serán 2 puntos cuando te digan audible sin esteto. ¿Ya? Muy bien. Y para el quinto parámetro de desbalance tóraco-abdominal, ok. Yo digo puntaje 0 cuando expande tórax y expande abdomen a la vez. Eso es respiración normal. O también llamado sincrónica. La respuesta es esta, sincrónica. 2, mejor dicho, puntaje 1. Cuando expande tórax, expande abdomen, pero ya hay una depresión entre el tórax y el abdomen. Eso se llama retraso en la inspiración. ¿Correcto? Y si expande abdomen, pero deprime tórax, es una respiración horrible. Este es el verdadero desbalance tóraco-abdominal o bamboleo. Verdadero desbalance tóraco-abdominal o bamboleo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los resultados, doctor? Ok, de acuerdo a la sumatoria, los resultados son los siguientes. Voy a ponerlo por acá. Resultados. Yo digo que la dificultad respiratoria es severa, moderada y leve. Severa, doctores, cuando es 7 a 10. Moderada, 4, 5, 6. Y leve, menor o igual a 3. Si te das cuenta, son los mismos límites del Apgar, solamente que al revés. ¿Correcto? Muy bien, listo. Regresamos, ahí está. Ahora vamos a ver las más importantes, membrana hialina, taquimia transitoria y SALAM. Vamos con lo que es membrana hialina. ¿Qué significa EMH? Enfermedad de membrana hialina. ¿Correcto? Primero tienes que recordar los factores de riesgo. Y el más importante, doctores, la prematuridad. La prematuridad, doctores, ser prematuro es el más importante factor de riesgo, el más importante. ¿Ok? Ya te he dicho, miren, ten cuidado, ¿ya? Porque, claro, para definir prematuro es menor de 37 semanas, sí, pero en el caso clínico yo te sugiero recordar este esquemita. Cuando tengas un recién nacido con dificultad respiratoria, ¿ok? En un caso clínico, mi sugerencia, pregúntate la edad gestacional. Si es menor de 34, si tiene entre 34 y 42 semanas o tiene mayor o igual a 42 semanas. Si tiene esta edad, hay que sospechar en enfermedad de membrana hialina. Si tiene esta edad, hay que pensar en taquimia transitoria de recién nacido.
y si tiene esta edad hay que pensar en un salam. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, por eso digo, ten cuidado. Yo en realidad tomo como punto de quiebre para pensar en membrana hialina que sea un menor de 34 semanas. Si te dan la edad gestacional. Si te dan la edad gestacional. ¿Ya? Porque se sobreentiende que a partir de las 34 semanas ya tiene, pues doctores, surfactante, por lo tanto no debería sufrir, ¿no? Por lógica. Bueno, prematuridad es el más importante. Otro factor de riesgo, doctores, por ejemplo, cesárea, ¿no? Pero sin trabajo de parto. Sin trabajo de parto. Otro, doctor, importante, mamá con diabetes mellitus. Los varones estamos fregados, ¿no? Segundo gemelar. Otro, doctor, por ejemplo, hemorragia. Una hemorragia del segundo trimestre. O segunda mitad del embarazo, mejor dicho. De la segunda mitad del embarazo. Por ejemplo, son factores de riesgo para membrana hialina. Pero el más importante es la prematuridad. Ya, ¿qué es lo que pasa en la membrana hialina? Lo que ocurre en la membrana hialina, doctores, es que al nacer muy prematuro va a tener poca cantidad de surfactante. Esa poca cantidad de surfactante, ¿a qué te lleva, doctor? Te lleva a que aumente la tensión superficial. Y por ende, superficial, ¿no? Y por ende, ¿a qué te lleve? Al colapso pulmonar. O sea, atelectasia pulmonar. Pero no solamente eso, sino también cursa con un componente inflamatorio, que es el componente hialino. ¿Ya? Muy bien. Clínicamente, doctor, ¿con qué va a cursar? Clínicamente va a cursar con una dificultad respiratoria precoz y severa. Precoz, ¿no? Y severa. ¿Ya? Además de signos de inmadurez. Va a tener signo de inmadurez, ¿no? Y en el pulmón, a la auscultación, murmullo vesicular disminuido y hasta puede escuchar otros sonidos. Ahora, en la placa, ¿cuál es el patrón radiológico en la radiografía, doctor? En la radiografía, el patrón radiológico es patrón... Hay varios nombres. Vidrio esmerilado, ¿no? Vidrio esmerilado, retículo granular, granulación más broncograma aéreo, ¿no? Puede decir todo eso, ¿ok? También le puede decir pulmón blanco, como en la imagen que estás viendo ahí, ¿ya? Para tratamiento, doctores, bueno, el manejo viene a ser ventiloterapia, ¿no? Oxigenoterapia, que eso incluye, doctores, por ejemplo, CPAP, eso incluye ventilación mecánica. También surfactante, aunque no siempre, pero se puede utilizar. Recuerda que el surfactante se aplica por vía endotraqueal, ¿correcto? La dosis, ¿no? Va a depender, o sea, cuánto volumen le voy a dar depende de la presentación. Por ejemplo, Survanta viene 25 miligramos por mililitro, generalmente se da 4 dosis, ¿ya? Mejor dicho, 4 cc por kilo. 4 cc por kilo, o sea, le das más o menos 100 miligramos de surfactante por cada aplicación, ¿no? Por kilo, obviamente. Se aplica por vía endotraqueal. Recuerda que se puede repetir, ¿no? Se puede repetir la dosis, ¿ya? Y debería mejorar, ¿ya? Si tú aplicas surfactante, debería mejorar aunque sea un poco el paciente. Si no mejora, piensa en que sea otra cosa, ¿ok? Ten cuidado, ¿ya? Y ya que vino en preguntas, puedo darle antibióticos. ¿Por qué, doctor, si esto no es un cuadro infeccioso? Tiene razón, no es un cuadro infeccioso, pero le podría dar antibióticos no por el hecho de la enfermedad en sí misma, sino por el hecho de que puede complicarse fácilmente con una infección. Por lo mismo que es prematuro, inmaduro, y está inmunodeprimido, etc. ¿Correcto? Y además que lo vas a hospitalizar, pues, ¿ya? Muy bien, por ese hecho básicamente, no te olvides, ¿ya? Regresamos. Veamos acá taquimia transitoria de recién nacido. ¿Cuándo lo voy a pensar? Te dije, cuando tenga 34, ¿no? 34, 0 séptimas a 41, 6 séptimas, ¿no? En ese grupo etario, en esa edad gestacional voy a pensar en taquimia transitoria de recién nacido, ¿ya? Ahora, factores de riesgo, ¿ok? Por ejemplo, además de la edad gestacional, un parto por cesárea, un parto precipitado,
precipitado. Otro, doctor, por ejemplo, también puede ser, por ejemplo, mamá con asma o el niño también se desarrolla asma. Se relaciona a asma por si acaso. ¿Ya? Mamá con sedación también. Mamá con sedación. Y siempre sexo masculino. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Serían factores de riesgo. Principalmente te pone la edad gestacional y el parto por cesárea. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, doctor? Está ocurriendo lo siguiente. Quedó más líquido del que debió quedar. Entonces, hay más líquido pulmonar del que debió quedar. Mira, pues. ¿Correcto? Ese mayor líquido pulmonar se va a absorber, pero hay una demora. Entonces, fisiopatológicamente lo que hay es un retraso en la absorción. Claro, porque quedó más de lo que debió quedar. ¿Ya? Retraso en la absorción. Eso es lo que está ocurriendo. Y para ayudar en esa absorción, ¿no? Hay que tratar de meter aire por este nivel, empujar con aire. Entonces, ¿qué hace el paciente? Comienza a meter más aire o más ventilaciones, comienza a respirar rápido. Por eso viene con taquipnia. ¿Ya? Entonces, en la clínica, ¿qué voy a encontrar, doctor? Una dificultad respiratoria leve. Donde su clínica cardinal, ¿cuál es? La taquipnia. La taquipnia. ¿Ya? Es una clínica, el murmullo vesicular generalmente pasa ok, pasa bien, ¿ya? El murmullo vesicular. El patrón radiológico también aparenta ser normal, pero si te preguntan, doctor, si es anormal, ya, ahí sería un patrón de atrapamiento aéreo, ¿ya? Con aumento de la trama broncovascular, cisuritis, hasta puede ser derrame y cardiomegalia leve también, ¿ya? Patrón de atrapamiento aéreo con aumento de la trama broncovascular, cisuritis, derrame pleural, etc. ¿Ya? Y el tratamiento, doctores, es básicamente observación más menos oxígeno, si es que requiere. Y si es que va a requerir, dale por cabezar, por canulita o por mascarilla, nada más. ¿Ok? Muy bien, rezamos. Salam, síndrome de aspiración por líquido amniótico meconial. ¿Cuándo lo voy a pensar? Cuando la edad gestacional te diga mayor o igual a 42 semanas de edad gestacional. Ahí lo voy a pensar. El factor de riesgo más importante, ¿cuál sería? La edad gestacional. Ser post-término. Post-término. Ese es lo más importante. Así como en membrana hialina era la prematuridad. ¿Ya? Muy bien. Otro, doctor, que sea PEG, que sea RCU, que la mamá tenga preeclampsia, ¿ya? Son factores de riesgo, y también la asfixia, ¿correcto? La asfixia. Ahora, doctor, ¿cuál es la fisiopatología? Lo que pasa es que el líquido amniótico se llena de meconio, ¿no? Porque el feto lo elimina intraútero. Entonces el líquido amniótico se convierte en líquido amniótico meconial y esto ingresa a la vía aérea. Ahora, este meconio en el alveolo, o sea, en el pulmón, va a generar 3 eventos fisiopatológicos en el recién nacido. Uno, la obstrucción, ¿no? Cuando llega a la vía aérea. Otro, la neumonitis química. Y lo tercero, doctores, es la inactivación del surfactante. ¿Qué, doctor? Sí, el meconio inactiva el surfactante. ¿Ya? Son 3 eventos fisiopatológicos que van a terminar. Muy bien. ¿Cómo luce el recién nacido? Hay una dificultad respiratoria severa, doctor. Severa. ¿Qué más? También te van a decir impregnación de meconio. Signo de impregnación de meconio. Luce posmaduro, ¿no? Luce viejo el recién nacido. También en el pulmón, ¿qué vas a escuchar? Estertores. Roncos. ¿Ok? Es lo que escucharías. Muy bien. En la radiografía, doctor, lo que voy a encontrar, el famoso patrón parcheado. Parcheado o algodonoso. Que no es otra cosa más que zonas hiperaireadas con zonas de atrapamiento aéreo. ¿Ya? Muy bien. Doctor, dentro del tratamiento, para el tratamiento
Vamos a la fisiopatología. Doctor, va con obstrucción, entonces hay que quitar todo lo que hay ahí lo más pronto posible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aspiración. Voy a hacer aspiración. ¿Correcto? Pues se puso una aspiradora ahí. ¿Ok? ¿Qué más? Doctor, va con neumonitis química, o sea, ¿se puede infectar? Sí, le puedo dar antibióticos. Como lo va a hospitalizar, hace neumonitis química, se predispone, igualito que en membrana hialina. Acá también podría darle antibióticos. Podría. No es que esto sea un cuadro infeccioso, sino que podría infectarse y por ende podría darle antibióticos. ¿Qué más? Manejo ventilatorio oxigenatorio, ¿correcto? Y el surfactante, por la inactivación del surfactante. Surfactantes, esas son mis armas terapéuticas, ¿correcto? Un buen manejo hidroelectrolítico igual también, ¿ok? Ahora, recuerda que la complicación, doctores, más grave del SALAM, ¿cuál es? El síndrome de hipertensión pulmonar persistente, también llamado circulación fetal persistente. Ahí, ¿cuál es el tratamiento? En ese caso, el tratamiento puede ser óxido nítrico inhalado o también, otra opción, sildenafilo. Dale otro uso, mira. Sildenafilo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ese es SALAM. ¿Ya? Regresamos. Otras diferencias también que hay, doctores, entre membrana hialina, taquimia y SALAM es que la membrana hialina y el SALAM no responden a la oxigenoterapia simple, o sea, con aumentarle nomás el FiO2 por canulita, por cabezal, por mascarilla. No suelen responder. Quien responde así es taquimio transitoria de recién nacido. Otra diferencia, la membrana hialina y el SALAM van con acidosis, hipercapnia, hipoxemia. En cambio, la taquimia no va con acidosis, no va con hipercapnia, no va con hipoxemia. ¿Correcto? Muy bien. No te olvides esa diferencia, por favor. Ubicamos en la parte inferior izquierda para ver otras causas de dificultad respiratoria. Como por ejemplo, doctor, tengo acá neumotórax, neumonía congénita, ¿ok? Y neumonía intrahospitalaria. ¿Correcto? Muy bien. Veamos la primera, neumotórax. O sea, ¿cuándo? Este esquemita que está acá es para decirte, doctor, ¿cuándo pensarás que la dificultad respiratoria del recién nacido es por neumotórax? Cuando en el caso clínico te digan esto. Doctor, acaba de recibir ventilación a presión positiva o acaba de recibir RCP neonatal y ahorita está con dificultad respiratoria. Hoy también cuando te digan que el paciente tiene una ventilación asimétrica, los ruidos cardíacos lo tiene desplazados, desplazamiento de ruidos cardíacos, para el otro lado del neumotórax obviamente, o murmullo vesicular abolido en un hemitórax. Si te cuentan además esa historia, ok, piensa en que la causa de la dificultad respiratoria es un neumotórax, ¿correcto? Muy bien, en la cual verás pues, el pulmón colapsado en la placa, ¿no? El pulmón colapsado. Muy bien. ¿Cuándo pensar que es una neumonía congénita, doctor? Cuando en el caso clínico te digan antecedente de que la mami está cursando o ha cursado con corioamnionitis o RPM prolongado, más de 18 horas, que es un previo de la corioamnionitis. ¿Ok? También cuando te digan, doctor, que ha sido, mejor dicho, que recién ha sido luceséptico. Luceséptico. Escucho crépitos en la ocultación. Cuando el paciente tiene, ya te dicen que tiene hemograma y PCR positivos para sepsis, porque también es una presentación de sepsis, la neumonía. ¿Ok? Ahí pensar en neumonía congénita, ¿ya? En la cual voy a ver un consolidado, pues, ¿no? Consolidado en la placa. Por último, tenemos la neumonía intrahospitalaria. Para pensar en ella, tienen que haberte contado que el paciente obviamente está hospitalizado, ¿no? ¿Correcto? En la UCI te pueden decir, o que está en ventilación mecánica.
y que el paciente, doctores, de un momento a otro se desacopla del ventilador mecánico. De un momento a otro comienza a bajar la saturación de oxígeno del paciente, que está hospitalizado, ¿ah? Y también que, obviamente, como es un cuadro infeccioso, luce séptico también. Luce séptico y también el hemograma y PCR va a ser positivo. Obviamente acá, por ejemplo, si estamos pensando en la neumonía intrahospitalaria estafilocócica, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? Nódulos bilaterales múltiples, ¿no? Que es clásico del estafilococo, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es por estafilococo aureus. ¿Correcto? ¿Ok? Eso es lo que viene en la placa, por ejemplo. ¿Ya? Eso es como causas de dificultad, otras causas de dificultad respiratoria. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctores.